¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video voy a compartir con ustedes mi pequeña colección acerca del proyecto de los Beatles llamado Antología. Y como ustedes ya saben, este proyecto tuvimos una reunión, por lo menos de manera digital, de los Beatles como grupo. Todo comenzó con grabaciones inéditas de John Lennon entregadas por Yoko Ono a Paul McCartney. Y este proyecto tenía como objetivo grabar un documental sobre toda la carrera de los Beatles, y acompañado de estos volúmenes de audio donde tenemos aquí temas terminados por los 3 miembros restantes de los Beatles, y tenemos muchísimo material inédito hasta ese entonces, tomas alternas de otros temas, grabaciones en vivo y canciones que no se habían lanzado hasta cuando se lanzaron este proyecto. Esto se lanzó en 1995 y este es el primer volumen de la antología, donde cubrimos a los Beatles desde sus inicios hasta el año 1964, cuando grabaron el álbum Beatles for Sale. Como pueden ver, estas ediciones originales de CD, las cajas eran blancas. Las reediciones que salieron después, las cajas ya son negras, me parece. Y la verdad es que si no han tenido la oportunidad de ver y escuchar este proyecto, la verdad es que es muy recomendable. Aunque sí, la verdad es más orientado hacia personas que son muy fans de los Beatles, porque pues tenemos tomas alternas, incompletas y cosas ya pues que muchas personas no conocíamos hasta ese entonces. Entonces ese es el volumen 1, este es el volumen 2 de la antología. Este comprende grabaciones de los Beatles desde el año 1965 hasta 1967, y este abre con el tema Real Love, que igual es un tema que John Lennon no terminó y los miembros restantes de los Beatles completaron esa grabación. Aquí tenemos el volumen 2. Algo también muy interesante es que estas 3 portadas al final se unen. Este es un collage, y también esto fue diseñado y pintado por Klaus Bormann, amigo de los Beatles, y la persona que realizó la portada del álbum Revolver. Y pues igual que el volumen 1, aquí tenemos canciones inéditas, nunca antes lanzadas. Tenemos grabaciones en vivo y también grabaciones en vivo de programas de televisión. Entonces la verdad es que sí vale mucho la pena si no se han dado la oportunidad de escuchar como de ver este proyecto. Este es el volumen 3 de la antología de los Beatles. Para este volumen no tuvimos una canción original, como se podría decir. Se trabajó en otro tema de John Lennon, que era el tema Now and Then, y según palabras del mismo Paul McCartney, esta canción ya no le gustaba a George, por lo que no se terminó, no continuaron con ese tema, por lo que este tercer volumen no cuenta con una canción nueva. Adicional de estos CDs de audio, tuvimos el documental en video. Originalmente en el año 1996-97 se editó en VHS, en formato de VHS. Yo creo que muchos de ustedes que son ya muy jóvenes no saben o no conocieron los cassettes de VHS. También hubo una edición de Laserdisc, pero ese, pues como muchos saben, no fue un formato muy popular. Este documental aquí, que tengo aquí, son DVDs, y originalmente se tenían 8 volúmenes. Cuando se lanzó en VHS, y pues por el formato de
DVD, que era una novedad para ese entonces, pues solamente se comprimieron de 8 volúmenes a 4 DVDs. Tenemos 2 capítulos por DVD y un DVD con material extra, con material adicional. Esto ya se lanzó en el 2003 y esta caja del proyecto en video de la antología de los Beatles se puede conseguir sin problema en estos días, y el precio está entre los tal vez 40, 50 dólares hasta 60, 70 dólares cuando mucho, y la verdad es que igual que el material de audio, vale muchísimo la pena. Aquí hay conciertos, entrevistas, y pues mucho material. Este es el DVD que les comentaba, que viene material extra, y pues yo creo que para estos días ya nos hace falta una reedición en Blu-ray, y pues esperemos que pronto tengamos alguna reedición. Y adicional de estos álbums tenemos los sencillos, los temas que los Beatles completaron para ese entonces se lanzaron como sencillo. Este es el sencillo del tema Free as a Bird en CD, y este venía con 4 temas adicionales que no vienen en los volúmenes de audio de la antología. Este sencillo Free as a Bird tiene las tomas incompletas de This Boy, las tomas 12 y 13, la toma completa de número 9 de I Saw Her Standing There, y el tema Christmas Time is Here Again completo. Este sencillo en CD se puede encontrar entre los 10 y 15 dólares, no es caro ni tampoco difícil de encontrar, es muy coleccionable, creo yo. Este es el segundo sencillo que se lanzó del proyecto de la antología. Este tiene el tema Real Love y tiene una mezcla nueva del tema Yellow Submarine, una versión de Babies in Black de Hollywood Bowl, del concierto de Hollywood Bowl, que hasta ese entonces pues no se había lanzado. Esta es de versiones del año 65 y tiene la toma número 7 de la canción Here, There and Everywhere, que pues la verdad es que está preciosa esa toma. Y como les decía, para el tercer volumen ya no se trabajó en una canción de alguna manera original, por lo que solamente tuvimos estos dos sencillos. Y de estos sencillos, estas son las versiones en vinil. Este es el sencillo Free as a Bird, y este sencillo se puede conseguir entre los 15 y 20 dólares, tampoco es difícil de conseguir. El tema con estas versiones de sencillos de vinil es que las portadas son muy frágiles porque están hechas de papel. Entonces el tema con estos sencillos es que lo difícil es encontrarlas en buenas condiciones, porque es muy difícil de conservarlo, por lo mismo de que las portadas no es de cartón, entonces es complicado encontrarlas en buen estado. Este se lanzó en 1995 y también tengo aquí el sencillo Real Love en vinil de 7 pulgadas. El sencillo Free as a Bird solamente tiene como lado B el tema Christmas Time is Here Again, y este Real Love tiene el tema Babies in Black, también del Hollywood Bowl en vivo. Y pues estos sencillos en vinil, les decía, se pueden conseguir entre los 15 y 20 dólares y no es difícil de conseguirlos. El tema es las portadas, que las portadas no vengan arrugadas, que vengan con las orillas bien pegadas. Ese es lo que hace difícil de encontrar una buena copia de estos sencillos. Y por último, para cerrar el proyecto, aparte de tener video y audio, tenemos este libro con muchísimas
fotos nunca antes publicadas. De este libro tuvimos dos ediciones, una en pasta suave y esta que tengo aquí es la edición de pasta dura. Estos libros también se pueden conseguir sin problema. El libro de pasta suave se puede conseguir entre los 20 y 25 dólares tal vez, y este de pasta dura podría llegar a costar hasta 50 dólares en muy buena condición, y lo voy a mostrar. Esta edición que tengo está en español, y pues bueno, el único tema es que viene traducida al español, pero de España, no se consideró español latino, entonces no se consideraba, pero pues fue un regalo. Como les decía, es la edición de pasta dura, y la verdad es que vale muchísimo la pena. Son fotos padrísimas. Sería muy complicado mostrarlo en video, porque pues es muchísima información, pero como les decía, vienen más que nada fotos, historias que no se incluyeron en el proyecto de video. Tenemos fotos de los builds de niños, fotos que no se habían publicado antes, y pues yo creo que muy bien complementa este proyecto de la antología. Y bueno, aquí tenemos fotos de la niñez de George. Aquí está Ringo con su mamá, muy pequeño Ringo aquí en estas fotos. También tenemos fotos de Paul. Tenemos aquí de los primeros años, y aquí fotos de Ringo con su primer banda, Rory Storm and the Hurricanes. Tenemos aquí algunas fotos de Astrid, las famosísimas fotos de Astrid, de los Beatles en Hamburgo. Les digo, pues es enorme la cantidad de información y de fotos para mostrarle en un video, pues sí sería un poco complicado, pero vale mucho la pena. Como les decía, yo creo que sí complementa de una muy buena manera el proyecto, tanto de audio como de video. Aquí tenemos a los Beatles, estas fotos de los primeros años que a mí en lo personal me encantan, de los años de los Beatles en Hamburgo. Es algo que pues la verdad vale muchísimo la pena. Aquí con Pete Best, y pues voy a pasarlo súper rápido. Las fotos tienen muy buena calidad. Aquí tenemos de las sesiones de la portada de Please Please Me. Aquí tenemos a John y a Paul cuando trabajaban juntos y componían muchísimas canciones. Entonces la verdad es que sí les recomiendo este libro para completar esta colección de la antología de los Beatles. Es muchísima información, muchísimas fotos. Tenemos en el rodaje de la película Help. Y este libro la verdad es que no es difícil de conseguir. Aquí son fotos del Shea Stadium, el concierto de Shea Stadium. Y pues se tienen aquí fotos de toda la etapa activa de los Beatles como banda. Aquí tenemos la portada de Two Virgins, y por último Get Back. Aquí están las sesiones de foto para la portada Abbey Road. Y solo quiero mostrar
el comentario que viene al final es algo que me pareció muy gracioso, en el que es un escrito de John, en el que dice: by hook or by crook, I'll be the last in this book. John Lennon, que es algo así como lo dice aquí: por las buenas o por las malas, seré el último en este libro. Y con la portada de este libro me despido. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto y sigan coleccionando.